Muy buenas, hermanos. Vamos a hablar acerca, bueno, a tener una guía básica acerca de un método para estudio bíblico de un libro basado en un formulario de Rick Warren, de un libro de método de estudio bíblico de Rick Warren. Entonces vamos a proceder a explicar esta tarea que está en este libro. Y para esto voy a compartir la pantalla, este, a buscar este documento, el formulario, y aquí lo tenemos. Bueno, este formato de estudio de libro. Aquí en esta parte, usted va a colocar el nombre del libro. Recuerde que le pedí que fuera un libro corto, un libro de pocos capítulos, para que no fuera tan difícil elaborarlo. Pone la cantidad en esta parte, la cantidad de capítulos que tiene el libro, ¿verdad? Usted puede copiar este formulario, variarlo un poquito, pero que tenga estos elementos. Número de veces que lo leí. Recuerden que se debe leer a lo más entre 2 o 3 veces el libro por completo. Entonces es bueno que pongan el número de veces. Esto lo pueden hacer en diversas versiones. Yo sugiero que lo hagan en diversas versiones como para que puedan entender mejor el libro. No se queden con la Reina Valera. Les sugeriría la nueva versión internacional y la Dios habla hoy como otras opciones para leer el libro. Luego pasan al paso 2, dice notas del libro. Y aquí van a colocar la categoría del libro. ¿Qué es la categoría del libro? Bueno, la categoría del libro, estamos hablando si este libro va a ser epistolar, es una epístola, es un evangelio, es un libro profético, es un libro del Pentateuco, ¿verdad? ¿Qué categoría está, verdad? ¿Qué categoría es profético? ¿Es apocalíptico como Apocalipsis? Etcétera. Entonces usted coloca ahí la categoría. Si no sabe, puede averiguarlo. Y las primeras impresiones. Sencillamente lo que le llamó la atención. Si usted leyó Corintios, ¿verdad? Se va a dar cuenta que parece que es una iglesia con mucha división, con mucho pleito, con dones del Espíritu Santo. Entonces usted coloca esas primeras impresiones que están ahí. Yo diría que es una iglesia que parece que no ama al apóstol Pablo tanto, ¿verdad? Que rechaza su ministerio. Usted se da cuenta de eso en el capítulo 1 y el capítulo 2. Bueno, son sus primeras impresiones, ¿verdad? Luego la palabra clave. En mi caso, para poder explicarles un poquito sobre esto, vamos a usar la carta a los Filipenses, que tiene 4 capítulos. Entonces, para mí, la palabra clave en la carta a los Filipenses va a ser la palabra que se repite más. No siempre las palabras claves son las palabras que se repiten más, sino que son palabras como muy importantes en el texto. Pero en el caso de Filipenses, las palabras que se repiten más es gozo. Y un sinónimo, porque también podemos buscar sinónimos, es regocijo. Entonces, encontramos que en esa carta encontramos gozo y regocijo, ¿verdad? Versículo clave. En este versículo clave va a ser como el versículo principal, los versículos que usted considera como los más importantes de ese libro, ¿verdad? Eh, Voy a dejar de compartir esta parte para irme al libro. Vamos a buscar una Biblia aquí. Y por ejemplo, en Filipenses, que este es Filipenses, generalmente podríamos decir que Filipenses 4, aquí lo tienen 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, este, va a ser el versículo principal para muchos. Pero en mi caso, yo pienso que el versículo principal de toda la carta es Filipenses 4:4. ¿Por qué? Porque ahí habla sobre el gozo y es lo que más se habla en la carta. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y las palabras claves que les mencioné, bueno, que podemos tener palabras claves, el tema del gozo que se repite, ¿verdad? En toda la carta se habla sobre el tema del gozo.
tener gozo, ¿verdad? De andar gozoso. Por ejemplo, acá en Filipenses 2:2, véalo, gozo. Aquí se vuelve a repetir esta palabra. Y así sucesivamente en muchas partes, por lo menos Filipenses 2:18, véalo aquí. Gozaos también vosotros. Entonces, es importante que nosotros entendamos de que la palabra gozo, en este caso, sería la palabra principal. Voy a dejar de compartir para volver al documento que teníamos en un principio y continuar con la explicación. Ok. Bueno, ya tenemos la palabra clave y el versículo clave, ¿verdad? El versículo clave va a ser como el versículo que engloba todo lo que el apóstol quiere decir o que trata sobre el mensaje principal que el apóstol quiere decir en la carta, ¿verdad? Es un versículo como que resume todo esto. El estilo literario se parece mucho, es muy parecido. El estilo literario va a ser muy parecido a categoría, pero la categoría es como la clase de escrito que es. Pero el estilo literario, me voy a referir si es poesía, si es alegoría, si es una narración, si es doctrina, si es una ley, si son leyes, ¿verdad? Nos vamos a referir a ese estilo, ¿verdad? Si es epístola, si es una carta, etcétera. El tono emocional. Yo estoy hablando de los filipenses y cuando yo leo filipenses encuentro que es un tono de agradecimiento hacia la iglesia, de gratitud por el favor que la iglesia ha tenido con él, de ánimo hacia la iglesia. Para mí ese sería el tono emocional de la carta. Usted tiene que descubrir, en el caso de su libro escogido, cuál es el tono. Los temas principales. Bueno, el gozo es uno. Al leerlo yo encuentro el caso del tema del gozo. Encuentro acerca de la humildad del ejemplo de Jesucristo. Encuentro el tema de la ofrenda, ¿verdad? Esos son los temas que yo encuentro. También el evangelio, sobre el avance del evangelio. Son los temas que yo encuentro. Pero ahora lo vamos a ver en el diagrama que se hace supuestamente horizontal. Ahí lo vamos a ver. Y la estructura es si usted ve a las divisiones que usted ve en el texto. Pudiera ser los capítulos naturales que tiene el texto, pero no, las divisiones que usted ve, bueno, de aquí a aquí, de esta parte a esta parte está hablando de este tema, o una parte está hablando de forma personal, ¿verdad? Los primeros capítulos, y después está hablando de la iglesia. Entonces, son como las divisiones naturales que yo encuentro en el texto. Usted puede poner del capítulo 1 y el capítulo 2, por ejemplo, están hablando de cuestiones de salud, de cuestiones impersonales, ¿verdad? De gratitud, de oración, como si fuera una introducción. Pero ya yo veo que en el capítulo 2, por ejemplo, ahí encuentro ejemplos, ¿verdad? Son ejemplos de personajes, Jesucristo, Epafrodito, ejemplos de personas. Es como yo voy dividiendo la carta en temas, en los temas que voy encontrando, la estructura que yo voy viendo, ¿verdad? Puede dividirlo en dos, en tres, en cuatro partes. Puede ser la estructura de los capítulos o pueden ser conjuntos de capítulos. Entonces la estructura es como los temas que usted va encontrando en la carta, las divisiones naturales que usted ve en la carta. Se puede guiar con los capítulos, pero a veces los capítulos no están bien divididos. A veces hay que dividir, en un capítulo cambian de tema o el tema sigue de un capítulo al otro, del capítulo 1 al capítulo 2. Eso usted tiene que notarlo y ver ese tipo de estructura. Si ahí esa parte le cuesta, no se preocupe con la parte del bosquejo, que vamos a ver más a continuación. Ahí usted entenderá un poco mejor la estructura de la carta. Personajes principales. En el caso mío,
Estamos hablando de que Pablo, el escritor de la carta, estamos hablando de los filipenses, estamos hablando de Timoteo, estamos hablando de Epafrodito. Son los personajes que yo encontré mencionado, aparte de Jesús, en la carta. Son los personajes principales. Las obras consultadas. Bueno, si yo consulté alguna obra de internet, pongo aquí la dirección de internet, ¿verdad? Si yo consulté un comentario bíblico, que ustedes pueden usar comentarios bíblicos para descubrir el trasfondo del libro, para datos del libro, para ver los bosquejos que sugieren. Hay comentarios bíblicos, hay diccionarios bíblicos que explican los nombres, las cartas, ¿verdad? Usted puede poner, por ejemplo, Filipenses y le va a aparecer información de Filipenses, pero también información de la carta. Entonces, lo que haya usted usado o una Biblia de estudio, ¿verdad? Que le ayudó a sacar estos datos, usted los coloca ahí. Obras consultadas. Son las obras que usted usó para buscar la información. El trasfondo del libro. Bueno, en el trasfondo del libro, usted va a preguntarse aquí, ¿quién escribió la carta? ¿A quién fue dirigida? ¿Cuándo la escribió? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? O sea, el contexto a su alrededor, si estaban en guerra, si estaban siendo perseguidos, si alguien era emperador, ¿verdad? En ese momento, ¿qué estaba sucediendo? Estos detalles a veces arrojan luz para entender el texto, ¿verdad? Si hablamos de Filipenses, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo está siendo prisionero y probablemente la iglesia estaba siendo perseguida. Entonces, eso nos ayuda a entender por qué les dice que se gocen, por qué les dice que se animen, para que ellos recobren el ánimo que habían perdido. Fechas y demás. Estos datos usted los puede buscar en, como le dije, en un comentario bíblico, en una Biblia de estudio. A razón para que usted me pueda entender, por ejemplo, los puede buscar en internet. Solo que hay que tener cuidado con internet, que tiene que ver que sean páginas realmente de gente estudiada, de páginas cristianas serias, porque usted puede meterse sin querer en una testigo de Jehová, adventista, o cualquiera se pone a escribir una página y da un comentario, no. Fíjese la organización, si es una organización cristiana seria, si es algún escritor con renombre o con un título, ¿verdad? Voy a ponerle un ejemplo. Yo necesito saber el trasfondo de Filipenses. Digamos que no tengo las herramientas. Bueno, la mayoría tiene internet. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Sencillo. Voy a internet y busco alguna información necesaria, la información que yo estoy necesitando para este fin, ¿verdad? Entonces, puedo buscar alguna página, puedo buscar alguna cosa de mi interés. Déjeme compartir la pantalla. Ok, ahora sí. Entonces, encontré esta página y me pareció interesante. Bueno, aquí me adelanté. Esta página yo voy a encontrar como una guía, como un bosquejo. Un segundo. Ahora sí. Entonces yo necesito el trasfondo. Necesito el trasfondo literario, ¿verdad? De la carta, el trasfondo histórico. Aquí conseguí uno. Bueno, aquí tengo el trasfondo. Aquí me dice que esta fue la primera iglesia que se fundó en Europa. Interesante. Al principio de su segundo viaje. Parece que fue hacia el año 51 DC. Y Hechos 16 lo relata. Lidia y el carcelero de Filipo se encontraban entre los convertidos. Entonces es un dato que yo no sabía. Es un dato que me da una fecha. Para yo asegurarme puedo ir a otra página y busco y me voy a dar cuenta tal vez que el otro dice 52, el otro dice 53 y bueno, entonces es una fecha aproximada. Estoy viendo que
que está entre lo real, entre lo correcto, ¿verdad? Y aquí tengo información acerca de los filipenses. Datos históricos, bueno, aquí hay otros datos que nos dan acerca de la carta, ¿verdad? Acerca, perdón, de la historia de Filipos. Autor y lugar y fecha. Bueno, aquí nos da también que la idea de que Pablo escribió la carta en prisión, estaba preso. Probablemente la carta a los filipenses junto con la carta de Filemón, Colosenses y Efesios fueron escritas en prisión. Entonces aquí nos da otro dato, ¿verdad? Algunos creen que estuvo preso en Éfeso, estaba en Éfeso en ese momento. Bueno, y así sucesivamente. ¿Quién eran los receptores? Eran los de Filipos. Y aquí nos habla la motivación que él tenía, ¿verdad? Etcétera. Puedo averiguar e investigar este tipo de información que se va a llamar trasfondo del libro. Vea que no es tan difícil, hasta en internet podemos conseguir parte de esa información, solo que hay que buscarla con cuidado y hay que buscarla bien. Ok, ya hicimos lo del trasfondo. Entonces viene el famoso diagrama horizontal. No le haga caso tanto al tema horizontal. No me importa si usted lo hace vertical. El diagrama aquí se le llama horizontal porque una hoja horizontal va a haber más espacio. Pues si usted la quiere hacer vertical porque su libro es de 3 capítulos o de 4, porque en este diagrama lo vamos a dividir en capítulos y vamos a hacer un análisis. Voy a ponerle un ejemplo de un diagrama de Filipenses que acabo de hacer en unos minutos aquí para su guía. Es sencillo, no es tan sofisticado. Entonces, no se complique con el diagrama. ¿Qué vamos a hacer? Usted agarra el diagrama, por lo menos estas columnas la divide en 4. En mi caso son 4 porque son 4 capítulos. En cada columna coloca un capítulo. Capítulo 1, capítulo 2, el 3 y el 4. ¿Y qué va a colocar? Los temas principales que usted leyó y vio en ese capítulo. Bueno, yo vi que ahí habían saludos. Yo puse salud. Y vi que había oración de Pablo por los filipenses, unas oraciones. Luego él habla varias cosas del evangelio, que estuvo preso, pero al final está él hablando, yo voy resumiendo como temas, ¿verdad? Hablando del avance del evangelio, eso fue lo que yo entendí. Y luego la importancia de la vida de Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esas son las cosas que yo encontré ahí. Voy al capítulo 2. Nos habla del ejemplo de Cristo que dejó su trono, ¿verdad? Se hizo hombre y vino a la tierra y se humilló y todo eso es el ejemplo de Cristo. Luego nos habla de que debemos ser luz al mundo. Y vienen varios versículos ahí sobre esto. Y después ese capítulo termina hablándonos del ejemplo de Epafrodito. ¿Qué es lo que quiere aquí? Poner ejemplo de Cristo y el ejemplo de Cristo por un lado, perdón, y el ejemplo de siervos de Dios también, para que seamos luz a los demás. El centro es como el propósito, ¿verdad? Bueno, entonces estos son los temas que yo encontré. En el capítulo 3 encontré el tema de la confianza en la carne, donde él dice que él era, Pablo tenía que confiarse en la carne, su religión, su fe, ¿verdad? Ser judío, etcétera, pero que él había abandonado todo por seguir a Cristo. Y ahí viene otro tema ahí, que él prosigue la meta olvidando lo que queda atrás, que su pasado, sus títulos, todo lo deja él atrás por seguir a Jesucristo. Entonces esos son los dos temas que encontré. En el capítulo 4 encontré el tema de mantener el gozo, parecen ser como recomendaciones. Luego de pensar en todo lo bueno, todo lo correcto, todo lo justo. Después va hablando sobre el agradecimiento de una ofrenda que le mandaron los filipenses en su momento de tribulación. Y al final termina en una promesa de bendición, donde dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Por qué? Porque le habían ayudado a él en un momento difícil. Bueno,
Estos serían los temas. Usted va viendo y va sacando de cada capítulo como los temas que viene hablando. No siempre el capítulo habla de un solo tema. Los capítulos y los versículos fueron hechos por los hombres y los subtítulos que están ahí son hechos por los hombres, a excepción de Salmos, que los subtítulos sí son parte del original. En el caso de los demás libros, no. Entonces, usted tiene que ver los distintos temas. Ya después que usted vio eso, voy a adelantarme. Entonces vamos a hacer un bosquejo. ¿Cómo hago un bosquejo? Con esos temas que yo saqué. Vea, por ejemplo, aquí, yo agarré estos temas, ve el capítulo 1, saludo, oración de Pablo, avance del evangelio y la importancia. Yo lo agarré y lo convertí en un punto. Introducción, saludo, oración de Pablo, resultado de las prisiones y el vivir para Cristo. ¿Qué hice? Eso sí, le pongo de a dónde, del qué capítulo, de dónde empieza y a dónde termina. Aquí comienza en el capítulo 1, versículo 1 al 30. Y el saludo, eso es todo, ¿verdad? Toda la introducción, pero aquí lo voy dividiendo. El saludo va a empezar del capítulo 1, del 1 al 2. Y la oración de Pablo va a empezar, si ven lo que está entre paréntesis, del capítulo 1, del verso 3 al 11. Y así sucesivamente. Voy dividiendo todo por tema. Todo por tema. Y así agarré todos los capítulos y hago el bosquejo. Vea del capítulo 2, saque los temas que ya habíamos estudiado y aquí ya les puse de a dónde están esos versículos. El ejemplo de Cristo del capítulo 2, 1 al 11, los luminares del mundo, el capítulo 2, del 12 al 18 y ahí vamos. Y aquí yo hice mi bosquejo. ¿Con qué información? Con el resumen que hice de cada capítulo. Ahora yo nada más le voy a poner punto 1, punto 2 y hago un bosquejo de qué viene hablando la carta. Vuelvo a ponerles el bosquejo. De esta información que hice en el diagrama, la transformé en esto, en un bosquejo. Obsérvelo. Si necesita ponerle pausa para revisarlo y guiarse en su estudio, ahí está. Otro puede poner este punto como conclusiones, ¿verdad? El punto 4 como conclusión. O, mejor dicho, alguien puede dividir este punto, si no le gusta así. Perdón. Yo quiero convertirlo en conclusiones porque ahí va a terminar. Estas son las conclusiones. Conclusiones de la carta. Punto 5. Okay. ¿Cómo concluye? Agradecimiento y con promesas de bendición. Aquí saqué un punto. ¿Y a dónde se extiende? Bueno, del capítulo 4, versículo 14. 4, versículo 14, usted lo ve aquí, pero yo como es todo hasta el versículo 20. Y de ahí desgloso cada parte. Cada punto. Aquí les hice un punto más que llame conclusión. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ver si quedaba algo más por explicar aquí. Vamos a la guía. Ya hicimos el diagrama. Y ya hicimos el bosquejo. Es un bosquejo provisional. Y aquí ya viene la última parte, aplicación personal. Es lo que yo aprendí del libro. En mi caso de la carta, aprendí que siempre hay que mantener una vida de gozo en medio de dificultades y las pruebas. Aprendí que hay que dar a Dios a la obra y siempre Dios va a bendecir mi vida. De que debo seguir el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Eso está en el capítulo 2. Y el ejemplo de los siervos de Dios que están caminando correctamente.
Entonces, es todo lo que yo aprendí. Aquí lo pongo, es la aplicación personal. Bueno, y aquí termina. Aquí termina esta guía de este método. Estoy para servirles. Espero que haya quedado un poco más claro, ¿verdad? Cualquier cosa, pueden comunicarse conmigo. Y con mucho gusto le puedo ayudar. Pero es algo sencillo, práctico. Usted puede tener las herramientas, su Biblia de estudio, su diccionario bíblico o buscar los datos concernientes en Internet. Si va a buscar un bosquejo, usted mismo tiene que hacer su bosquejo. Hay Biblias que tienen un bosquejo. Evite la tentación de copiarlas. Puede guiarse con ellas, pero cámbiele cosas. Hágale divisiones que esa persona no hizo. Hay Biblias que tienen una guía de bosquejo y hay comentarios bíblicos que tienen un bosquejo que hizo el autor por sí mismo. Haga el suyo propio. En Internet también usted puede poner bosquejo, por ejemplo, y le puede aparecer una guía que usted puede seguir, pero no se centre en esa guía. Lo mejor es que usted haga los análisis de los capítulos, saque los temas y con esos temas usted haga su propio bosquejo. Bendiciones, que Dios me les guarde. Estoy para servirles.